El Ministerio Internacional Nueva Vida en Cristo presenta Momentos de Reflexión, un mensaje para su vida diaria, con el pastor Misael Ocampo Rivera. Bienvenidos. Hola amigos, cordialísimo saludo. Bienvenidos a la reflexión en el día de hoy. Estamos en el capítulo 11 del libro de los Hechos, que nos está resultando un libro fabuloso, extraordinario, maravilloso para leerlo, estudiarlo así pausadamente, cada párrafo de los capítulos. Y vamos al cierre del capítulo 11, porque va a narrarse y va a recordarse lo que sucedió al principio. ¿Qué fue lo que sucedió al principio por allá en Pentecostés? ¿Qué fue lo que sucedió en los albores de la iglesia, en los primeros tiempos? Y aquí Lucas va a recordar. Es que es muy importante recordar la historia, los hechos que producen esa fe, que desatan esa fe, que despiertan ese interés por cosas nuevas en la vida de nosotros. Después de que mataron a Esteban, los creyentes se dispersaron, tratando de escapar de la persecución. Nos está llevando a recordar exactamente que eso sucedió por allá en el capítulo 7 de los Hechos, donde habla de la muerte de Esteban, de la persecución de los creyentes. Aquí va a finalizar este capítulo 11 recordando esos episodios. Algunos creyentes se fueron a lugares tan lejanos como Fenicia, Chipre y Antioquía, y en esos lugares anunciaron la buena noticia de salvación, pero solamente entre los judíos. Algunos de estos creyentes eran hombres de Chipre y de Cirene. Cuando llegaron a Antioquía, empezaron a anunciar también las buenas noticias del Señor Jesús a aquellos que no eran judíos. Y aquí hay una cosa muy importante, porque aquí Lucas está recapitulando, está recordando que la razón por la cual ese mensaje del Evangelio, ese mensaje del Jesús resucitado, ese mensaje de la salvación por creer en Jesús, empieza a surgir efecto en otros lugares muy distantes gracias a esa persecución que hubo a la muerte de Esteban, porque estaban amontonados, hacinados sería la palabra, en Jerusalén, y tuvieron que salir, regresar a sus lugares de origen, y cada uno de ellos va predicando este mensaje que ha impactado y que ha transformado y ha cambiado su vida. Pero inicialmente lo están haciendo con los de su mismo pueblo, es decir, con los judíos. Están contándole esto: ustedes que no fueron a Jerusalén, nosotros queremos contarles lo que pasó en ese lugar, porque era una fiesta muy importante y allá sucedió algo extraordinario. Y nos quedamos por un tiempo hasta que finalmente mataron a uno de los servidores, de los 7 que se habían elegido. Pero esa muerte sirvió para que nos dispersáramos y pudiéramos salir por los diferentes lugares, regresar a nuestros territorios para contar esa gran noticia. Y entonces sigue diciendo: y algunos de estos creyentes eran hombres de Chipre y de Cirene, y cuando llegaron a Antioquía empezaron a anunciar también las buenas noticias del Señor Jesús a los que no eran judíos. Y aquí hay algo importante en ese dato, porque ya van a pasar el límite de hablarles solo a judíos y ahora le van a hablar a todos los gentiles, es decir, sin importar el pueblo y la nacionalidad, y la fe y la religión que tengan, ellos van a hablarles ahora también. Dice: y el Señor los ayudaba mucho a los y creyeron y decidieron seguir al Señor. Muchos creyeron y decidieron seguir al Señor por ese mensaje poderoso, extraordinario, lleno de valor, lleno de autoridad, de entusiasmo y de poder que usaron ellos para anunciar el mensaje a los diferentes lugares donde estaban llegando. Ahora, note bien esto: no fueron los apóstoles se quedaron en Jerusalén. Los que fueron llevando este mensaje por todos los lugares eran personas creyentes. Lo que significa esto, que cada persona que recibe el mensaje de Cristo en el corazón debe convertirse en un portavoz de ese mensaje que ha transformado y cambiado su vida. Y la única manera que este evangelio va a llegar hasta lo último de la tierra y que no va a quedar una sola persona que diga no oí el mensaje del evangelio, es si cada uno de nosotros
Asumimos esa tarea y no se la dejamos solamente a los evangelistas de multitudes, no se la dejamos a los pastores, a los predicadores, sino que cada persona que tiene ese encuentro con Jesús, cada persona que recibe ese milagro de transformación en su propia vida, se convierte en un testigo de esa evidencia y empieza a contarla. Y yo creo, predicadores, pastores que me escuchan hoy, están conmigo en esta reflexión. Yo creo que ustedes deben estar de acuerdo conmigo en esta aseveración. Esta es una afirmación que se da por parte de quienes pretenden transformar la mente del nuevo convertido y enseñarle a evangelizar y darle cursos sobre cómo ganar personas. Yo creo que lo que se ha hecho con todo ese trabajo, más que equiparlos, es matarles el fuego. Porque realmente el nuevo cristiano no necesita métodos. El nuevo cristiano necesita abrir la boca, contar su testimonio, evidenciar cómo su vida ha sido transformada, ha sido cambiada, hablar de ese milagro de transformación, hablar de esa sanidad que recibió, hablar de esa forma como pudo abandonar el vicio, la adicción, el maltrato, la vulgaridad, la inmoralidad, el adulterio, la infidelidad, las malas palabras, las trampas, la corrupción y todo aquello que formaba parte de su vieja vida. Pero cuando él empieza a contarle a su familia, a sus amigos y a todo lo demás, no necesita métodos. Lo que necesita es valor y necesita abrir la boca y contarle a las personas. Pues sepan que eso fue lo que hicieron los que se convirtieron en Jerusalén. Los discípulos no tuvieron tiempo para enseñarles sobre misiones, sobre seminarios, sobre talleres. No, nada de eso. Cada uno de ellos huyó, escapó por su vida, porque sabían que si se quedaban en Jerusalén iban a morir también. Y no era tanto el temor a la muerte, pero imaginémonos nosotros entonces que hubiesen asesinado a toda esa cantidad de personas, ¿cómo hubiera llegado el mensaje a otros lugares? Así que la idea era que al matar al primero de ellos, todos los demás debían huir por su vida, pero ir a cada lugar contando lo que habían visto, lo que habían oído y lo que habían experimentado. Ese es el método más efectivo y eficaz de la predicación del reino de Dios. No son las técnicas humanas, es el poder del Espíritu Santo en el corazón de cada persona. Cuando un hombre apasionado por el reino de Dios cuenta que ha sido transformado y que su vida ha cambiado, que su vida vieja ha quedado atrás y que ahora es un hombre nuevo, una mujer nueva, un joven nuevo, eso impacta la vida de los demás. Y eso fue lo que fueron haciendo. Así que no se quedaron solamente entre los judíos, sino que llegaron también a hablarle a muchas otras personas que creyeron y decidieron seguir al Señor. La iglesia de Jerusalén escuchó la noticia sobre el nuevo grupo de creyentes de Antioquía. Entonces enviaron a Bernabé desde Jerusalén hasta Antioquía. Cuando él llegó y vio que Dios los estaba bendiciendo, se alegró y los animó a no perder nunca la fe y obedecer de todo corazón al Señor. Bernabé era un buen hombre lleno del Espíritu Santo y tenía mucha fe. Entonces muchos más se hicieron seguidores del Señor. Entonces Bernabé fue a la ciudad de Tarso a buscar a Saulo. Cuando encontró a Saulo, Bernabé lo trajo a Antioquía, a Saulo y Bernabé. Y se quedaron allí todo un año, reuniéndose con la iglesia y enseñando una gran cantidad de gente. En Antioquía, por primera vez, los creyentes fueron llamados cristianos. Note bien esto, quiero explicar este punto que es muy importante. En la Biblia en ninguna parte dice que por seguir a Cristo debemos de ser llamados evangélicos. Ese fue un término que se acuñó mucho tiempo después, pero el término acuñado bíblicamente, con base bíblica, para describir a aquellos seguidores del reino de Dios y seguidores de Jesucristo es cristianos. Y fue precisamente en la ciudad de Antioquía donde por primera vez los llamaron cristianos. Así que los seguidores de Cristo son cristianos. Los seguidores de Cristo son cristianos. No evangélicos, cristianos. No evangélicos, cristianos. Seguidores de Cristo. Porque el término evangélico va a describir solamente evangelios, los evangelios que escribieron los discípulos, que escribieron aquellos hombres, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Y entonces, ¿dónde quedan las cartas? ¿Dónde quedan todas las cartas escritas por Pablo, por Pedro, por Judas, por Santiago, por Juan? ¿Dónde quedan todas ellas? Entonces son llamados cristianos. Y yo les digo a ustedes hoy, somos cristianos. Yo soy cristiano, un hombre de Dios. Si me preguntas si yo tengo religión, yo te digo, yo soy cristiano. Yo creo en Cristo. Mi vida le pertenece a Cristo. Y yo espero que la vida de cada uno de ustedes, a medida que reciben esta palabra,
también los transforme y los convierta en cristianos. Ahora sé que hay gente que se molesta cuando dicen nosotros los cristianos, entonces dicen, ¿y nosotros qué somos? No, es que no hay que confundir humano con cristiano. No todo ser humano es cristiano, pero todo cristiano tiene que ser humano. ¿Ven? Entonces, seguidor de Cristo, primera vez lo llamaron allá. Después de esto, en las siguientes reflexiones nos vamos a dar cuenta cómo fueron comisionados en la iglesia de Antioquía, precisamente Pablo y Bernabé, para iniciar una gira ministerial a partir de la iglesia de cobertura. Así que hoy vamos a orar. Gracias por esta palabra, Señor. Sé que está edificando muchas vidas y declaro en el nombre de Jesús que todas estas personas que están oyendo cada día esta palabra han hecho oración y ahora sus vidas son de Cristo y por lo tanto también los bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hemos disfrutado de un gran momento de reflexión con el pastor Misael Ocampo Rivera. Un mensaje lleno de amor, esperanza y felicidad para tu vida. Los invitamos a compartir este mensaje con sus amistades y en sus redes sociales. Búsquenos en YouTube y Facebook como Ministerio Internacional Nueva Vida en Cristo y en Instagram como @MinInternacional Nueva Vida. Momentos de reflexión.